Más de 80 años fue lo que demoró la construcción de la Catedral de Santiago. Es el quinto templo que se levantó en ese lugar desde el primero que ordenó edificar Pedro de Valdivia. 4 siglos de historia con decenas de mitos en torno a túneles y cuerpos ocultos. Los secretos del principal templo de Chile en la nota de Marcelo González. Ingresamos a los lugares menos conocidos de la Catedral de Santiago. Tuvimos acceso a archivos que pocos han podido ver. Y está firmada por Bernardo Higgins. ¿Y esto data del año? De 1819. Intentamos desempolvar sus mitos. Para saber dónde se encontraba la antigua catedral perpendicular a la actual que desapareció. Si tú recorres toda la iglesia hay varios numeritos que van indicando y que significa para nosotros mucho respeto porque son lugares donde duermen, ¿no? Cementerio significa dormitorio, ¿no? Este es el lado menos conocido de la principal iglesia de Chile. Hernán González, desde hace 16 años que es el encargado de tocar el campanario de la Catedral de Santiago. Llegar hasta acá no es sencillo, por lo mismo las campanas suenan solo para ocasiones especiales. Como por ejemplo la procesión de la Virgen del Carmen, en esa fecha se toca la campana. Las campanas están en el punto más alto de la catedral, siendo testigos de una historia de 4 siglos que está escrita en tinta y papel y que pocos saben que se guarda celosamente en este lugar. El archivo histórico del arzobispado, que cuenta con más de 10 millones de documentos que parten en el siglo XVI. Aquí, por ejemplo, está el documento del primer matrimonio celebrado en Chile. Se trató de llanaconas que, quizás no tan conscientes de lo que hacían, efectuaron el sacramento católico. Luis con Franca se llaman. Es de marzo de 1578. Iglesia, bueno, ahí ves tú que está escrito con 2 S. ¿Por qué eso? Bueno, era una manera de escribir. Hay mucha escritura acá en español antiguo. Son archivos de tiempos en que Chile era una colonia y hay muchos documentos que el rey de España enviaba a la iglesia. Cartas también del entonces Papa Pío XI. Incluso se guarda el documento donde Bernardo Higgins informa en el año 1819 que ha dado la orden de construir el Panteón, mejor conocido como el Cementerio General de Santiago. Acá se menciona la obra del Panteón y está firmada por Bernardo Higgins. Son las primeras gestiones para la construcción del cementerio general. Aquí también se pueden leer cartas que enviaban los capellanes que acompañaban al ejército chileno en la Guerra del Pacífico, como esta enviada desde la Covadonga solo unos días después del 21 de mayo del año 1879. Bueno, esta es una carta del capellán Machán Pereira. Acá dice un párrafo, dice: estamos en la mayor zozobra sobre la suerte que habían corrido la Esmeralda. El Covadonga en su combate con el Huáscar, la pérdida de la independencia es efectiva. El Covadonga con sus certeros disparos, al decir del capitán del, entre comillas, la mar, testigo de la acción, concluyó con aquel formidable buque. Anoche, por momentos, creíamos ver llegar al Huáscar que nos venía a pagar la visita. Claramente la historia de Chile y la iglesia están unidas, tanto que varios personajes, según documentos encontrados, fueron enterrados en los terrenos donde hoy está la catedral. Según estos archivos, por ejemplo, así lo solicitó la familia de Manuel Rodríguez. Y se autoriza la sepultación de los restos de Manuel Rodríguez acá en la catedral.
Lamentablemente sí, este documento no señala con precisión si Manuel Rodríguez fue enterrado en la nave norte, en la nave sur. Claro, increíblemente aún no se sabe dónde está su cuerpo, quien sí fue encontrado, aunque solo hace un par de años, en el 2005, fue el cadáver de Diego Portales. Van excavando, sacando escombros con mucho cuidado y se encuentran una especie como piscina, ¿no?, de ladrillo. Qué raro, ¿no? Esto se dijeron al comienzo, claro, ceremonias bautismales de la época, pero al seguir escarbando se encuentra que hay un sarcófago. Y ahí, ¿no es cierto?, viene el estudio, vienen los historiadores y todos coinciden, es él. Hoy Diego Portales tiene su cripta con su nombre en un lugar destacado dentro de la catedral, pero hay muchos otros cuerpos que se dice están acá abajo y que no han sido encontrados, y hay otros que no han sido identificados. Cuando se hicieron las excavaciones para la línea 5 del metro, entre otras artefactos y elementos arqueológicos que se encontraron, de repente se encontraron cadáveres. En la antigüedad, mucha gente quería ser sepultada en los templos y en las iglesias. Estos numeritos recuerdan justamente que hay personajes que están acá, desconocidos. Si tú recorres toda la iglesia hay varios numeritos que van indicando y que significan para nosotros mucho respeto. Archivos señalan que la primera misa celebrada justo en este lugar fue en el año 1544 por orden de Pedro de Valdivia. La hoy catedral entonces era un templo de barro y paja. Desde esa fecha hasta ahora, muchas historias se han escrito, algunas verdaderas, otras parte de la mitología, como que debajo del gigantesco templo que hoy vemos se hicieron y aún existen una serie de túneles que avanzan por debajo de la capital. Yo como deán de la catedral, que llevo 10 años en esto, hasta ahora no he encontrado nunca un túnel, ¿eh? Hay otras iglesias cercanas, parte del arzobispado de Santiago, que sí tienen túneles, pero están tapados. ¿Por qué? Fueron túneles justificados en la época y que han sido taponeados porque dijeron, mire, como hay mucha gente que por curiosidad quiere, los han tapado. Y como por lo general no hay presupuesto de inversión, siempre hemos tenido esa pobreza en la iglesia. Lo que sí existe y es curioso es este pasillo. Esta es la parte alta de la sede arzobispal junto a la catedral. Es un tercer piso. Se trata de un camino oculto dentro del entretecho y se creó en lo que fue la Vicaría de la Solidaridad, entidad que funcionó entre 1975 y 1992 para defender a las víctimas de los derechos humanos. El cardenal decide crear la Vicaría de la Solidaridad, que fue un organismo solamente de la Iglesia Católica, y lo instala aquí en el Palacio Arzobispal, en plena Plaza de Armas, al lado de la Catedral de Santiago, lo cual simbólicamente es muy importante. La actual catedral que vemos es la quinta que se emplaza en el mismo lugar. Se comenzó a construir en el año 1775 y fue diseñada por el arquitecto italiano Joaquín Toesca. Casi 80 años demoró su construcción. Fue el Papa Gregorio XVI quien en el año 1840 la nombró Catedral Metropolitana, hecho que luego ratificó el Papa Pío IX en el año 1873. Siempre se tuvo la duda si los templos que lo precedían tenían otra orientación, si es que es verdad que por su parte trasera estaba donde hoy está su entrada. Y esa duda recién se aclaró hace 5 años a través de una investigación arqueológica. Antes la fachada miraba a la calle Catedral y en la nueva catedral mira hacia la Plaza de Armas. Eso es un cambio súper importante. Nosotros excavamos, descubrimos esas ruinas, las registramos, las fotografiamos, reconstruimos los planos y después tuvimos que volver a taparlas y dejar el patio en las condiciones que estaba, con la esperanza de que quizás algún día existan los fondos y el interés para mostrarle al público en general cómo son esas ruinas, cómo son esas piedras, cómo son los restos del incendio con que esa catedral terminó de caerse, por así decirlo, y reconstruyan un trozo de la historia de Santiago. Claro, porque eso es la catedral, un trozo de la historia, una iglesia que habla. Más de 4 siglos vigilando Santiago desde el kilómetro cero.